Pollo San Juan patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro patrimonio y a esta tradición que cada lunes les llevamos a todos ustedes para que estén en contacto con todas y cada uno de los acontecimientos que en torno a la cultura, al arte, a la sociedad malacitana tienen que ver con todo el patrimonio y con todas y cada una de las tradiciones que tenemos en esta tierra, que son muchas. Este lunes vamos a encaramarnos a uno de los elementos arquitectónicos y de los monumentos arquitectónicos más importantes que tenemos en nuestra capital y en la provincia. Un monumento que siempre queda por detrás de otros y que está a primera vista cuando se llega por el mar y por otros lugares de la ciudad, como es nuestra Alcazaba. Vamos a estar con la asociación SEGRI en esas visitas nocturnas a la Alcazaba y vamos a hablar y adentrarnos más en ese monumento, pero también vamos a adentrarnos, como todos los lunes les digo, en este otro monumento, que no deja de ser pues este smartphone que esta casa pone a su disposición, un smartphone que PTV Málaga tiene en exclusividad para toda aquella persona que quiera conectarse con la última tecnología a través de su sistema Android, a través de sus pantallas Super AMOLED, de sus cámaras frontal y trasera y de todas y cada una de las APP que tiene introducida y que usted puede introducirle a este smartphone, puesto que conecta con una amplia memoria en este dispositivo que, como les decíamos, está con las últimas tecnologías a través de la pantalla, de la cámara y de todo y cada una de las APP que puede incorporarles a este smartphone. Como siempre, al 1650 pueden llamar y allí les atenderán y les dirán cómo pueden pagar en plazo el propio teléfono y cómo pueden adquirirlo si lo quieren hacer en un solo plazo, además de todas y cada una de las características de este Family H2 que tiene en exclusividad PTV. Como tenemos en exclusividad los lunes esos microespacios que nos adentran en elementos de la historia de Málaga, en elementos arquitectónicos, en personajes históricos, y hoy nos vamos a fijar en otro edificio que merece la pena destacar en esta ciudad, que no es otro que el Palacio Episcopal de Málaga. Así pues, vamos a adentrarnos en ese Palacio Episcopal de Málaga. Siendo uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad por su configuración y su situación en el entramado de la misma, al encontrarse en la Plaza del Obispo, frente a la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación, el Palacio Episcopal es también un referente arquitectónico de primera magnitud, pues estamos ante un edificio trazado principalmente por el maestro mayor de la catedral, Antonio Ramos, en 1756, donde se destacan la distribución de los espacios en torno a dos patios con arquerías y ventanales. La fachada principal es el referente visual y arquitectónico más destacado. En esta, sus tres plantas en altura definen tres zonas bien diferenciadoras, pero de conjuntada creación final, como son la puerta de entrada, el balcón de apariciones y el ático con la imagen de las Angustias, tallada por Fernando Ortiz. Todo con un estilo barroco de clásicas formas. El palacio fue concluido por José Martín de Aldehuela a partir de 1782, fecha en la que sustituye por fallecimiento a Antonio Ramos. Otra de las joyas arquitectónicas de nuestra ciudad, como le decíamos, una de las joyas arquitectónicas, uno de los edificios más emblemáticos de la capital malacitana, no deja de ser la Alcazaba de Málaga. Y para ello, hoy vamos a hablar de esas visitas nocturnas que ya no solo tienen que ver con la nocturnidad, sino con poner en valor el edificio, las tradiciones, la cultura y todo lo que tiene que ver con la Alcazaba de Málaga y con la propia ciudad de Málaga. Para ello, y nuevamente en este programa, estamos con el presidente de la Asociación Cultural SEGRI, Salvador Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas, Paco. Salvador, lo primero que nos damos cuenta cuando nos adentramos en esas visitas nocturnas que la asociación prepara con tanto esmero y tan acertadamente, es que la Alcazaba principalmente es una fortaleza y un fortín, aparte de un palacio,
pero cualquiera no se puede adentrar sin ser perjudicado en una batalla como es el edificio de la Alcazaba, por la situación orográfica del edificio y por cómo está planteado al llegar a. Bueno, el edificio fue concebido así, ¿no? Además lo hizo los viajeros antiguos y los geógrafos, decía que no había fortaleza más inmune e inexpugnable que esta, y bueno, decía Torres Balbás, lo comparaba con el castillo de Krak en Siria. La verdad es que estamos hablando de época muy incierta, periodo Taifa, y sobre todo una plaza como la nuestra, con puerto de mar importante, donde llegarían sobre todo tropas de refresco del norte de África, llegarían los mantenimientos y sería, bueno, de hecho, en alguna que otra ocasión, creo que en 4 ocasiones, fue sustituta de la capital, de Granada, en caso de convulsiones políticas, pero nuestra Alcazaba no es la Alhambra de Granada, eso lo decimos tranquilamente, es más una fortificación militar, una ciudadela que forma parte del cordón de muralla y donde se toman las decisiones importantes. En aquel tiempo la ciudad hoy desgraciadamente es simplemente un testimonio del pasado, pero sigue siendo el símbolo de la ciudad. Y además hay un dato maravilloso que a la fecha que estamos creo que va en 500.000 los visitantes que lleva este año la Alcazaba, siendo con muy mucho el primer monumento de la ciudad, el más visitado. Así que fíjate. Salvador, decíamos la visita y sorprende mucho que la Asociación Cultural Segrí ya ha realizado 2 visitas en este año y que a media hora de poner en la página web de la asociación el día, con las horas, las fechas concretas, estén copadas todas las visitas. Sí, además tengo que deciros que antes sí publicitábamos las visitas, mandábamos los medios de comunicación, ya no mandamos publicidad porque desde el mes de enero está la gente preguntando por teléfono constantemente cuándo son las visitas y es a través de la página web. Y media hora y algunas veces incluso alguna menos, ¿no? O sea que la verdad es que sí, tiene mucha aceptación por parte de la gente. Además allí después se presenta muchísima gente, mire usted que es que no he podido y tal, y la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta ciudadana, ya son 11 años además. Porque tenemos que destacar, o volver a destacar, que no es una simple visita al uso, es decir, no se explica el edificio y ahí se acaba el tema introductorio, sí, aparte del recorrido propio por la Alcazaba, sino que hay una escenografía por parte de actores que forman parte también de la propia asociación que te introducen en los personajes que tienen que ver o con la parte cristiana, la parte musulmana, con el propio palacio y la propia Alcazaba, de una manera muy didáctica que hace a los visitantes pues muy didáctica las visitas y sobre todo que se asimilan mucho los conceptos históricos, que muchas veces es el problema de estas cuestiones. El tema, cuando fuimos a encargar el tema de la visita nocturna, en principio lo que nos movía era poner en valor el edificio. Primero pensamos en la nocturnidad y vimos que funcionó el primer año. El siguiente año pues pensamos darle una vuelta de tuerca diciendo pues que había que tener un atractivo más, un aliciente para que atraiga al personaje. Porque lo que nosotros tenemos muy claro es que la gente, el ciudadano, no viene a vernos a los que explicamos la Alcazaba, viene a ver todo este tipo de parafernalia, después se encuentran con nosotros y la verdad somos los que les vamos informando y después se llevan ese grato recuerdo de la gente que la ha acompañado. Pero sí, la verdad se van a encontrar desde ese viejo guardián de la Alcazaba, que es el que le da la bienvenida, o por ejemplo un vídeo donde coge parte de la historia, desde la toma de la ciudad por los cristianos hasta prácticamente todos esos avatares de la Alcazaba hasta nuestro día. Y como no, este año se estrena el lugarteniente del Segrí, Cenete, que estará allí haciendo las delicias. Además es un personaje quizás muy simpático. Además yo creo que es con el que uno se queda después de la visita, aparte de la rima, como decía, del nombre, porque el actor interpreta un personaje en el que va incluyendo nuevas acciones según los grupos que vayan pasando. No es un diálogo escrito y estricto, además, sino que lo conforma y se adapta. Sí, además un día refería que sí estaba pasando por allí la Virgen de la Soledad, otro día que había un mitin de Podemos, o sea, se iba adaptando a las circunstancias que se iban produciendo y la verdad que es genial. Bueno, Antonio Borja, de Comediantes Malagueños, y la verdad yo se lo agradezco mucho. Además ha ganado el cariño de todos nosotros. Bueno, y ya que deciros de gente que viene todos los días del Arroyo de la Miel, como son la asociación de Tiro con Arco, de Benalmádena. La verdad es que tienen un meritazo, están toda la noche allí con nosotros. El sábado se incorporaba, como todos los años, la Asociación de Grima Histórica, que tú no tuviste la oportunidad de verlo ese día, y como no, las Maravi, las bailarinas, o aquella maravilla que se llama Agna, que son un inglés y un galés,
que nos hacen viajar al mundo de Andalucía a través de las moasajas, que son los que rescataron este tipo de música con esos instrumentos tan extraños como la rababa, como el rabé, en fin, un momento mágico siempre en el patio de la alberca y que yo creo que la gente agradece, sobre todo por las palabras que te dedican al final y vamos, he visto gente que incluso ha repetido, eso es buena señal también. Sí, evidentemente conocía muchas de las cosas, pero siempre se aprende algo nuevo, por mucho que uno haya estudiado, que lo haya visto, que se haya impregnado de toda esa cultura e historia, y para mí personalmente pues fue fascinante la visita nocturna y todo, pero a mí lo que me sorprendió viendo el grupo en el que yo iba, principalmente es el desconocimiento que no solo hay de la Alcazaba, sino que ustedes hacéis una visita guiada que empezáis a hablar de la historia de Málaga en torno al edificio y de las circunstancias de muchas de los alrededores de Málaga en torno al edificio, a plantas, a capillas, a vírgenes sí, que ahora mismo no se ubican ni se encuentran, a calles de la ciudad de Málaga, a personajes, a edificios emblemáticos de la ciudad, su origen y había un desconocimiento generalizado. Sí, bueno, imagínate, llevamos 11 años enseñando la Alcazaba, 15 funcionando con CEGRI y yo te puedo contar 1001 anécdotas y sobre todo la gente está un poco más versada, pero la verdad que hay un gran desconocimiento y eso es lo que echamos de menos, sobre todo que la gente en una ciudad como la nuestra, que quiere vivir de esto, de la cultura, pues que se preste un poco más y participe más y sobre todo que se informe más de lo que tiene la ciudad, porque yo cuando se van de la Alcazaba se van encantados y eso quiere decir, se van orgullosos de la ciudad que tienen. Imagínate si conocieran a fondo pues todos los elementos esos que componen ese panorama cultural que tenemos, porque yo suelo decir que ciudad como la nuestra es muy poca. Alguno va a redescubrir la ciudad cuando veamos los restos arqueológicos en el Museo de la Aduana, porque bueno, ¿y esto de dónde ha salido? Y son de tantísimos años, tantísimas excavaciones, que desgraciadamente hasta ahora no hemos podido tener expuestos, salvo en una ocasión, que precisamente era en la Alcazaba, en el Museo Provincial del año 46 al 96, se tuvo allí pues, expuesto, y verá la luz ahora, ¿no? Y yo creo que a la gente le va a llamar muchísimo la atención, ¿no? Claro, porque si hacemos una cronología de esa visita y la vamos destacando para todo aquel que nos esté viendo en estos momentos, sepa con lo que se va a encontrar. En primer lugar, te encuentras con una ciudad que junto a Cádiz es de las constituciones más antiguas en cuanto a asentamiento ciudadano se refiere, y nos vamos y el visitante y los guías te remontan pues a hallazgos arqueológicos como los del Museo Picasso en su parte inferior, en el subsuelo del Museo Picasso, que evidencian el carácter fenicio y la constitución de Fenicia. Después, otra cosa que asombra muchísimo después de la explicación es lo cerca, y evidentemente decía una fortaleza, pero una fortaleza que está en la ciudad, ¿cómo puede ser una fortaleza que proteja? Claro que lo que asombra es hasta dónde llegaba el mar en Málaga y todo el terreno que los diferentes espacios de la ciudad han ido comiéndole al mar, desde la cortina del muelle, el propio parque, hasta acaparar pues lo que conocemos ahora como el muelle, pero que llegaba prácticamente a la orilla, llegaba a esa muralla y a esa loma de la Alcazaba. Sí, bueno, yo solemos decir, situarlo sobre todo en lo que es el enclave de la colina de la Alcazaba, es el lugar primigenio de la ciudad, donde casi 3.000 años pues los fenicios decidieron que se fuera al lugar, quizás debido a su atractivo puerto natural, que como tú bien decías, estaría en la zona que hoy recibe el nombre de Cortina del Muelle, un sitio, una ciudad muy pequeña, evidentemente, una ciudad que se presentaba amurallada, lo cual viene a denotar que era una ciudad importante. Además hay una curiosidad que no nos da tiempo a explicar tantas cosas en la Alcazaba, que en los hallazgos arqueológicos, no solamente en Málaga, sino en la provincia, se da la circunstancia de que en nuestra provincia es donde más asentamientos se han encontrado y donde distan menos distancia uno de otro que en ninguna otra parte de Andalucía. Eso quizás esté en todo alrededor de una gran ciudad-estado, que podría ser evidentemente Málaga, una ciudad que tendría algún peligro, sería ambicionada por esa potente muralla que incluso se amplía en siglos posteriores y que, como tú decías, buena parte, esos 11 metros que aparecen en el Museo Picasso Málaga, aunque continúan, que desgraciadamente no se puede ver en el patio de San Agustín, que esperemos y deseemos que algún día ese edificio forme parte de esa oferta cultural de la ciudad, y también se pudo reafirmar en el número 3 de la calle Cister, donde ahí sí se pudo ver la secuencia cronológica, o sea, llegar hasta la capa estéril, lo que es
es la parte más antigua de Málaga y cómo torcía de nuevo a encontrarse con la colina. Una ciudad eminentemente dedicada a eso que vemos en la calle Alcazabilla, a la producción de actividades artesanales relacionadas con el mar y especialmente con esa pasta de pescado que después los romanos desarrollaron mucho en nuestra ciudad junto con Cádiz, que eran las dos grandes exportadoras, que se llama el garum. De hecho, en la otra ladera de la misma colina, pues en 1915 apareció esa villa romana, esa ocupación también romana del mosaico del mito de Belerofonte que verán en el Museo de la Aduana. Como veis, las dos laderas son parte de la historia de la ciudad. Conforme se va excavando, bueno, da muchas sorpresas. Yo que voy a contar, a todos los que nos gusta esto, pues sabemos la infinidad de piezas que han aparecido ahí, e incluso el periodo bizantino, aunque menos constante en la ciudad, pero sí también influyó en el desarrollo de la Alcazaba. De hecho, las puertas en Recodo son esa herencia bizantina y, como no, con la etapa islámica, pues llegó el culmen, que quizás es lo que mejor conservamos. Y sobre todo lo conservamos, ya te os contaban, después de esos tantísimos avatares históricos, porque yo suelo decir que nuestros antepasados, no que fueran mejores ni peores que nosotros, sino que simplemente no valoraban lo histórico. Ellos no lo consideraban histórico, lo consideraban viejo. Entonces aquello se iba deteriorando paulatinamente más, no se le dedicaban los dineros pertinentes para la conservación y el mantenimiento, y se quedó como una fortaleza obsoleta. Cuando tú dejas algo abandonado, ¿qué ocurre? Porque se va deteriorando constantemente y máxime si lo ocupan la gente más humilde de la ciudad. O sea, aquello se hace un barrio más de vivienda, un barrio marginal, y poco a poco comienza el deterioro y los proyectos esos urbanizadores que uno decían demoler la Alcazaba, otros demoler la Alcazaba y el monte para prolongarlo con el parque, algunos de aperturar un túnel que afortunadamente, aunque se ha hecho tarde, se proyectó en 1907 y se hizo en el 98, y la verdad siempre ha sido una constante que ha rodeado a lo que es la colina de la Alcazaba. Milagrosamente en el 31 se declara monumento nacional gracias al tesón de muchos, entre ellos que tampoco se le ha dado ese sitio que se merecía, que era Juan Temburi, aunque tenga mucho allí de Adrián Risueño, y la verdad que es ese tesón el que se ve materializado. Ha habido muchas críticas durante muchos años sobre si la restauración fue la idónea o no fue la idónea. Yo os puedo asegurar que si no se hubiera hecho esta restauración, nosotros no tendríamos Alcazaba a día de hoy. Sí, eso es lo hemos hablado en otra ocasión. Quizás la restauración exhaustiva no haya sido la idónea, pero sí es evidente que el edificio existe hoy en día gracias al tesón de Temburi, aunque adaptó determinadas circunstancias a los edificios, cogiendo elementos inspirados en la Alhambra de Granada, principalmente, en varios de ellos, pero la restauración, ya se habían producido intentos de restauración anteriores a esta misma. Se habían producido intentos primero de realojar a todas aquellas familias que vivían en esa... Que no era fácil, ¿eh? Que no era fácil. Hombre, no estábamos hablando de más de 411 personas, y la verdad es que en aquel sitio donde no había espacio para construir vivienda, no había dónde alojamos a estas criaturas. Entonces le buscaron el cobijo. Bueno, imaginaros, empezaron desde el año 31, que se declara monumento nacional, empiezan los trabajos en el 33 prácticamente hasta finales de los 60. Y queda algún elementillo que nos queda por restaurar, la Torre del Homenaje y compañía. Claro, pues la Alcazaba fue en su momento como fortaleza inexpugnable, pero después, casi en nuestros días, en el siglo pasado, también fue inexpugnable en la noche, porque ni había luz, ni había agua, ni había una seguridad determinada, y nadie se atrevía a entrar a la Alcazaba de Málaga. No, decía la crónica eso, decía que ni el ayuntamiento se atrevía a imponer su ley y su orden. Eso dice la crónica del periódico de aquella época. Y la verdad que viendo las fotografías, porque hay muchísimas fotos de aquel periodo, te puedes, incluso te planteas, claro, evidentemente puedo entender a los arquitectos municipales de aquella época, porque a ver cómo se restauraba y cómo se sacaba de la ceniza aquello. Y fue de esta manera como lo hizo Temburi, por eso decimos que fue una restauración eficaz. Si no afortunada, sí eficaz. Y la verdad es que es lo que hace que hoy estemos aquí, y sobre todo hay una cantidad de elementos originales que pueden ver en la Alcazaba y que nosotros hacemos especial mención a ellos para que quede un poco eso en la retina y en el recuerdo, ¿no? De eso. Claro, después también la Alcazaba se convirtió un poco en el almacén de todos aquellos elementos arquitectónicos y decorativos de la ciudad que quitaban de un lado y los incorporaban a la Alcazaba en muchas ocasiones con muy buen gusto, como fuentes, arriates, y en otras ocasiones que desubican un poco el lugar o la placa, el relieve heráldico, que desubican un poco en el sentido de encontrarlos en la Alcazaba cuando vienen de otros puntos de Málaga. Bueno, restos arqueológicos hemos tenido hasta prácticamente el verano pasado.
verano del año pasado, cuando empezaron a llevarse los restos para limpiarlos, restaurarlos, para formar parte de la colección del Museo de Málaga. Bueno, sí, allí podemos resumir desde, yo no sé si tú recordarás, aquel oso devorando al carnero, de Cártama, o por ejemplo miliario de origen romano, o por ejemplo aquellas placas conmemorativas que había en la Plaza de Armas, o columnas romanas las que quieras, o por ejemplo incluso aquella especie de pedestal donde estuvo cuando estaba en la iglesia de la Merced de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros, que también estaba allí, que el año pasado también se lo llevaba la Cofradía de Viñeros, coincidiendo con el 400 aniversario, la verdad que sí, o aquellos sarcófagos que teníamos allí, que sin valor artístico, pero del siglo XIX, y que formaban parte de la historia de la ciudad. Ha sido la que ha atesorado, yo quiero pensar por aquello del espacio, porque la verdad es que en Málaga no tenemos un sitio nosotros donde colocar todo este tipo de restos, y sobre todo ha sido la que ha guardado ese secreto y esas fuentes maravillosas. Y cuando le explica a la gente que la fuente de la Plaza de Armas viene de San Felipe Neri, o la fuente del pez, que es preciosa, que viene de la calle San Juan de Dios, llegó allí en el año 40 y es del siglo XVIII, pues la gente empieza a valorar aquello. Yo suelo decir también que le invito a la gente a que hagan la visita de día, porque es otra visión totalmente diferente a la noche, y que, hombre, la pena es que si la primera vez la hacen de día y van sin nadie que les explique, van a pasar con más pena que gloria. Pero bueno, ya una vez hecha la visita nocturna, pues lo tienen más fácil, ¿no? Así que también les invito a eso, a que disfruten de allí de una tarde magnífica, un domingo por la tarde, con su cafetería que hay allí ahora genial. O sea, un sitio para departir, sobre todo con la gente menuda. Vamos a seguir hablando de la Alcazaba y vamos a, cronológicamente, como hemos venido haciendo en este programa, hemos visto primero la situación estratégica del edificio, después la situación aprovechando la orografía del terreno para convertirse en una fortaleza inexpugnable por las rampas, y porque el paso de la caballería o del ejército, de los soldados, tenía que producirse por esa rampa, pero también pasando bóvedas y elementos que quedaban al aire, porque se podían arrojar tanto saetas, flechas, como todo tipo de líquidos calientes, llameantes, que casi prácticamente impedían ir de un sector a otro de la Alcazaba sin sufrir pérdidas. Bueno, la Alcazaba fue prevista así, además puertas en recodo, matacanes, doble cerca, triple en el acceso principal, era lo más avanzado de su tiempo. Afortunadamente jamás fue tomada, nadie entró jamás en la Alcazaba, ni el rey Al-Mutamí, que tomó la ciudad, pero se quedó a las puertas de la Alcazaba y como diciendo, ¿y qué hago yo con esto? No puedo tomarla. Bueno, tampoco lo hicieron los reyes católicos. Decimos que en 1487 la ciudad se rinde, pero se rinde por el hambre y por la sed, después de 3 meses de largo cerco, y no le quedaba más remedio que rendirse. Cuando vieron aquella fortaleza, pues yo me imagino que ellos dirían, esto es lo más de lo más. Por eso habían tardado tantísimo tiempo en ese proyecto de toma de la ciudad que se presumía muy facilón. De hecho, la reina llegó en el propio mes de mayo y todos aventuraban que antes de las lluvias pues iba a sucumbir Málaga. No fue así, sino porque el Zegrí, el último alcaide de la ciudad, fue el que dice antes morir que rendir la ciudad, acompañado de su lugarteniente y de esos famosos gomeres negros de las tropas regulares que os hablarían también en la Alcazaba. Claro, eso es otra de las cosas que sorprende, porque esos soldados asalariados africanos, con un físico portentoso en esos momentos, estamos hablando de 3.000 soldados que pertenecían al interior de ese palacio, de esa fortaleza amurallada, que iban a defender bajo pago a los musulmanes en este caso, con lo cual el llegar era todavía más inexpugnable y la ocasión no... Una guerra psicológica también, tú imagínate cuando tú ves los personajes estos, también psicológicamente también le afectaban a los soldados cristianos, pero bueno, supieron resistir hasta el final. Y bueno, la escasez, a pesar de los hilos, que también os enseñan de noche, los hilos de los almacenes de grano, pues no quedó comida suficiente para la guarnición. Pues vamos a seguir comentando esa visita y los elementos que nos podemos encontrar. Como siempre, también nos vamos a encontrar con la publicidad en nuestra programación, pero vamos a volver con esa Alcazaba, con el vocabulario malagueño, y vamos a saber mucho más, ya no solo también del Alcazaba, sino vamos a introducirnos en esas visitas nocturnas, pero a la ciudad, que la Asociación Cultural Zegrí realiza en estos meses de verano.
La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. Crea activamente. Jornada de puertas abiertas del Centro de Innovación Social La Noria el próximo 14 de junio a partir de las 11 de la mañana. Ven a La Noria. Vive la innovación social en primera persona con los talleres y actividades de los proyectos en colaboración con la obra social La Caixa. Crea y activa tu mente. Más información en málaga.es/La Noria. La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Y una vez de vuelta, y como les decíamos, vamos a adentrarnos en ese otro microespacio que nos habla del vocabulario malagueño, de las palabras malagueñas, de dónde vienen, de su procedencia o de su significado. Y hoy en concreto la palabra va asociada a un barrio como es el Perchel. Así pues, sabremos de dónde viene la palabra Perchel. Si hablamos de Perchel, no dejamos de hacerlo del famoso arrabal malagueño, que se configura como uno de los barrios más destacados de la ciudad por su historia y tradiciones. La denominación de Perchel se debe al aparejo que se utilizaba como percha donde se colocaban los pescados para su secado. Esos palos utilizados como tendederos de pescado dieron su nombre al barrio malagueño que quedaba a extramuros de la ciudad, al que nombraba Cervantes y al que aluden infinidad de historias malacitanas. Pues ya saben, porque entre otras cosas, el Perchel quedaba a extramuros de la ciudad por el olor de esos pescados, de esas perchas que colgaban en el barrio. Pues Perchel viene de esa percha de madera donde se colocaba el pescado para su secado, para venderlo posteriormente. Y estamos hablando de historia de la ciudad, y hablamos de la Alcazaba con el presidente de la Asociación Cultural Segrí, Salvador Jiménez. Salvador, hemos estado haciendo un estudio y de esa visita, desde que entramos, empezamos a subir la rampa, y con la visita a la Alcazaba hemos visto que la Asociación Segrí nos abre un mundo cultural tan tremendo como la propia Málaga, es decir, todas las posibilidades que acapara. En principio, desde el escudo de nuestra ciudad, puesto que sabemos y advertimos uno de los elementos que casi siempre a cualquiera que se le pregunte cómo es el escudo de Málaga, te dirán que tiene la Alcazaba de Málaga. Es el único al que prácticamente todos coinciden. Después ya los patronos o aquel patio colorado, como se dice aquí, un patio colorado con figuritas chiquitas. Evidentemente ese es el patio que podemos ver en esa visita nocturna, ese patio de esclavos donde se encerraban y se daba custodia a los esclavos, y la sangre referencia pues todas aquellas personas que murieron en el propio patio, y que en la visita nos explican efectivamente de dónde viene el escudo de Málaga y qué representa. Bueno, yo solo decía a la gente, yo quizás con un poco de picardía, yo tapo el escudo, pues sabéis que hay allí un escudo en grande para que mostrárselo a la gente, y le pregunto a la gente si saben cómo es el escudo, y todo el mundo mira para otro lado,
fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Entonces, claro, desde el escudo, que ya es algo muy emblemático nuestro, que la gente no lo conozca, pues te resulta quizás curioso. Entonces empezamos a desgranar desde la corona hasta los colores, hasta las armas, y la verdad la gente se queda alucinando cuando le decimos, mire usted que el yugo y la flecha, aunque alguno no lo sepa, que se dedica a esto de la política y lo achaca a otro régimen pasado, resulta que esto hunde sus raíces en los reyes católicos, y mucho más allá, y mucho más allá, porque no deja de ser una inspiración del mundo clásico, todos los símbolos. Las 7 flechas, o las 14, siempre el número de 7, con el lazo de oro, el emblema de la reina Isabel, el yugo con el nudo gordiano, que es del rey Fernando, el nudo gordiano, aquel famoso leyenda de Gordías, que habían colocado en la entrada de la ciudad un nudo. Eran presentes que se daban. El que desatara el nudo, pues sería el futuro rey, claro, nadie era capaz de desatar el nudo, eso es algo parecido a la espada del rey Arturo, pues algo igual, y llegó Gordías, le pegó con una espada y cortó el nudo, o sea que, con tal de conseguir los fines, no importaba lo que hiciéramos, daba igual, eso es lo que figuraba en el escudo. Después se escogió, yo imagino que el caserío quizá más representativo de la ciudad, pues estaba hablando de 1494, y por eso aparece Gibralfaro, Coracha y la Alcazaba, y como no el mar de Málaga, donde también fue sitiada por todo lo que son la Armada castellana, y quiso que figuraran, por orden expresa del Papa, en una misiva que le mandaba a la reina, que le dijo que figuraran a la par de las torres de Gibralfaro, San Ciriaco y Santa Paula, que habían sido sacrificados en el 303 por no querer renegar de la fe cristiana, y desde entonces aparecen como copatronos de la ciudad de Málaga junto con la Virgen de la Victoria, que también nos las trae los Reyes, y sobre todo cuando ya la gente se pone un poco más extraña cuando le decimos que tenemos una Virgen de los Reyes en la Capilla de los Reyes, en la Catedral de Málaga, que hace falta que la visiten, porque quizás vamos pocos los malagueños por allí, y la verdad es una de las imágenes más antiguas que poseemos en la ciudad. Así que da para mucho la Alcazaba, y sobre todo el escudo se les enseña, como tú decías, en esa puerta que hoy nos lleva a lo que nos queda de la Baja, que sería la zona de Noria, de Huerta, donde dice una crónica del asedio de la ciudad que albergó 1000 caballeros con sus caballos. Imaginaros cómo sería aquel espacio. En realidad nosotros disfrutamos por la noche de 15.000 metros, serían el doble prácticamente, porque perdimos primero en 1788 parte de la aduana mora para dársela a la aduana nuestra. Y después, en 2 fases, en 1904 y 1906, la zona que hoy ocupa lo que es Ayuntamiento, Banco España y el edificio del restaurante, el antiguo edificio de Correo, que también era Alcazaba, y como tú decías antes, ahí llegaba el mar, ahí batían las olas del mar. El resto, pues, el relleno artificial que hicimos nosotros, y lo demás de la ciudad, que el mar lo ocupaba, como era la zona de la Alameda, zona de calle Cama, zona de carretería, incluso hasta la propia calle Lario, pues el río Guadalmedina, los arroyos de la Amargura, el Calvo y la Manía se encargaron de colmatar esa zona con los aportes de tierra debido a la gran deforestación que nuestros antepasados ya venían haciendo, de arrancando árboles incluso para otro tipo de productos que traían desde Oriente. Y ¿no? hablas de situaciones estratégicas, de lugares estratégicos actuales de Málaga, y si nos vamos hacia el este encontramos la Malagueta, el barrio de la Malagueta, y es curioso que precisamente lo de la Malagueta, la denominación de Malagueta, le viene de una flor, una flor y una planta que podemos encontrar en la Alcazaba. Sí, hay una planta que se llama malagueta, una especie de pimienta. En realidad quien la utiliza ahora mucho son los agentes de Filipinas, los de México pica muchísimo. Es verde, parecida a la pimienta, pero vamos, allí la veis incluso que los colores cuando están en flores es el verde y el morado. Es curioso también. Y bueno, allí la pueden ver, una planta que ahora está muy grande, pues ya ha crecido mucho, y se encuentra ya en la zona que va hacia la Torre del Homenaje. Los botánicos van mucho a verla, y sobre todo porque les gusta el tema, y la verdad que no deja de ser curioso los nombres de la ciudad. Y después, si continuamos, aunque es un edificio de una construcción eminentemente árabe, musulmana, con todo lo que conlleva religiosamente esto, posteriormente la propia Alcazaba ha tenido hasta altares y ha tenido imaginería religiosa, cristiana, dentro de ella, que hoy en día podemos testificar gracias a documentos gráficos, pero que no nos hacemos cuando visitamos la Alcazaba, que es otro de los datos que se nos da en esa visita. Claro, hombre, allí tener como barrio de vivienda que era, pues la gente lo tenía muy difícil, en aquellas rampas que había, porque ahora hay escaleras y de todo, con todo y con eso son penosas algunas de las rampas que hay. Bueno, pues decidieron hacer capillas callejeras. Una de ellas fue la del Cristo de la Alcazaba, un crucificado de tamaño menor al natural, incluso con su retablo de madera dorada y tal.
y que era muy venerado. Y cuentan pues muchas historias, algunas mitad historia y mitad leyenda, como ese señor que decía que emigraba a Marruecos y que le pedía algo muy complicado al santo y que si se lo concedía le traería algo muy complicado, no muy valioso, pero sí muy complicado, que eran 3 huevos de avestruz. Yo tengo que decir que yo conocí los huevos de avestruz allí colgados. Entonces, lo paradójico de esto es que le cambia la vocación al Cristo. Es irreverente, yo lo sé, pero de Cristo de la Alcazaba pasó a denominarse Cristo de los 3 huevos. Pero bueno, algo de las historias, de las 1001 historias de la Alcazaba, o por ejemplo, un poco más adelante, reaprovechando un antiguo silo al que se le cayó uno de los laterales, pues hasta el año pasado estuvo la Virgen de Atocha. La Virgen de Atocha estaba colocada en la calle Prín, o sea, la calle Prín sería, si venimos del puente de la Esperanza, la callecita que hay entre el puente de la Esperanza y Hoyo Espartero. Pues ahí, adosada en una fachada, estaba la capilla de la Virgen de Atocha. Tenemos que tener en cuenta que ahí estaba el gremio de los esparteros, la gente que hacían la faena de la Atocha, que ablandaban haciendo hoyos, ablandaban el esparto, después lo majaban con los pies, de ahí hoyo de esparteros también. Bueno, pues esa Virgen, a final del 19, pues la casa estaba en ruina, se decidió el ayuntamiento quitarla en tanto en cuanto se construía la casa, y la casa no se construyó. Entonces se trasladó a una de las hornacinas de la Iglesia del Cristo de la Salud, y ahí le hicieron todos los daños, pues a martillazo. En el 36 pues le rompieron la cabeza, el niño, la media luna, los brazos, y durante muchísimo tiempo ha sido la compañera eterna en la Alcazaba, hasta el año pasado, que se preparó también para que la gente la vea en el Museo Arqueológico, ahí lo que va a hacer el Museo de La Habana, ¿no? Y después, evidentemente, otro aspecto de la Alcazaba que resalta, pues son sus ajardinamientos, sus parterres, sus arriates, su arrayán, sus arrayanes, que además la gente cuando toca los arrayanes se va con la idea de plantarlos en sus casas por el olor que deja ¿no? Sí, hombre, la verdad es que se ha respetado mucho en la Alcazaba. Bueno, hay plantas de la más antigua de todas, el ciprés, una planta muy rara, hace 3000 años, hoy quizás no da hasta mal rollo, ¿no? Por la ubicación donde estaba, en Abadía, Cementerio y Convento, que tenía otra, los fenicios le llamaban la dote porque le plantaba un ciprés cuando nació una hija, en esa ofrenda a los dioses para que la niña se casara pronto y encima el padre recibiera buena dote. También le decían el árbol de la vida, por la resina que destila, que untada en las heridas desinfectaba y hacía que cicatrizara antes, o incluso como tinte natural. Lo que es la rama mezclada con vinagre servía para teñirse el pelo de negro. Fijaros que el ciprés en los cementerios es porque la raíz del ciprés crece en vertical, no se ramifica, con lo cual el levantamiento de tumbas no se producía con los cipreses. Dicen los jardineros que echan un olor muy fuerte. Dice que también ahuyenta a los roedores. Fijaros, es que los antiguos eran más... Y los musulmanes hacían acopio de todo lo que tenían a su alrededor. Estábamos hablando del ciprés, el naranjo también amargo era muy utilizado, y todas las plantas que había por allí, tanto acantos, que el acanto ya no es un elemento decorativo de los capiteles, sino que lo podemos ver en la Alcazaba, en la subida, vemos hojas de acanto en las esquinas, que se utilizaban también. Ahora están preciosas, tiene la flor, una flor que puede llegar a tener incluso 1 metro, una flor troncocónica blanca, y lo que nos interesa enseñar a la gente es la hoja, que como tú bien decías, Calímaco la utilizaba como modelo para los capiteles corintios, y bueno, y desde el algarrobo, la adelfa, yo qué sé, las de plantas que podemos hablar allí, por ejemplo, del jazmín, esa flor que nos traen los árabes de origen persa, que significa regalo de Dios, y una de la rayán, de la madre selva, de lo que... Y terminamos esa visita con el salir a la muralla, el ver Málaga desde uno y otro lado, y después también pues con la zona palaciega, con la zona donde se recibían todas y cada una de las visitas, y donde se realizaba la vida habitual del rey, que era una vida muy sedentaria, totalmente dedicada a la contemplación, a la música, al buen comer, al buen vivir, exenta de todos los elementos que tenía la ciudad, puesto que en el palacio prácticamente no se escucha absolutamente nada. Se vive, ya lo viste tú, con el ruido de una ciudad como la nuestra, una ciudad tan grande. Allí tú te aíslas totalmente del mundo del ruido, y esos 2 palacios con 3 patios que son maravillosos, por lo menos a mí me lo parece, es un sitio donde evadirte un poco de todo esto, y donde solemos explicar la vida diaria, porque al pesar de ser una fortaleza, ahí se vivía todos los días, y incluso hay un barrio de vivienda donde seguramente vivía el séquito del gobernador, unas 50 personas al servicio de él, y que también estaría totalmente aislado. Y la verdad que de noche tiene una magia particular, sobre todo a mí me gusta personalmente lo que es el patio de la alberca, cómo se refleja la arquitectura, encima los músicos allí con sus faroles encendidos, pues la verdad es que te transporta a
otro tiempo, ¿no? Y ese mirador, un mirador que casi nadie conoce, un mirador que cae sobre la otra falda, donde se ve desde la Torre de la Catedral, el Teatro Romano, Santiago, el Museo Picasso, y la gente se queda alucinando, como dice, madre mía, y esto estaba en Málaga, que yo no lo conocía. Bueno, te voy a contar una anécdota que además me dio mucho coraje, porque había un señor, eso fue el año pasado, y me decía un hombre que tenía 70 años. Dice, mire usted, maestro, yo he vivido toda mi vida en la calle Pozo del Rey. Y es la primera vez que vengo a la Alcazaba. Yo, claro, me salió del alma, digo, más digo, amigo, para matarlo, para matarlo, para matarlo. Entonces, claro, esas son las cosas que a mí me cuestan todavía, ¿no? Que la gente no sea por lo menos... El ser humano es muy curioso. Entonces, simplemente por curiosidad, vamos a ver, vamos a conocer nuestras cosas y después vamos a valorarlas, a ponerlas en valor, ¿no? Pues en ese valor, en ese afán por poner en valor nuestras cosas, está la Asociación Cultural Segri. ¿Vais a seguir con las visitas a la Alcazaba? Sí, además me va a permitir porque la gente sigue llamando. Nosotros ya no podemos hacer nada a la hora de reservar visitas, se hace directamente a través de la página web de Segri, hay un enlace a Tiquetea y ahí aparece día y hora en la que pueden reservar, cada uno imprime su entrada y se acabó. La siguiente visita será el día 23, 24, 25 y 1, 2 y 3 de julio. Se podrán inscribir a partir del día 20 a las 9 de la mañana, o sea, que todo el que tenga, yo le aconsejo que sea a las 9 de la mañana, que no sea después, porque no duran las entradas. Y ya la siguiente, pues iremos avisando a través de nuestra página cuándo van saliendo para que todo el mundo pueda tener acceso. Las siguientes serían a final de julio, 29, 30, 31, descansamos como todos los años, bueno, descansamos entre comillas, porque en agosto tenemos la cabalgata histórica, tenemos que preparar la cabalgata, aunque ya estamos liados con el tema, y las últimas serían el 2, 3 y 4 de septiembre. Ahí terminaríamos las visitas nocturnas por este año en la Alcazaba, ya viene el tiempo, se supone que tiene que venir el mal tiempo, y empezaremos con la visita nocturna al centro. Unas visitas nocturnas al centro, también organizadas por la Asociación Segri, que evidencia aquellos edificios que desde la Alcazaba se ven en este verano y que en septiembre se empiezan a enseñar y a visitar y a guiar y a explicar, sí, además, a lo largo de, a partir del mes de septiembre. Al que no está viendo, le puedo asegurar que muy bien que conozca el centro, seguramente que le sorprenderemos. Claro, por el entramado, los edificios y los detalles, los anécdotas, seguro que se le sorprenderá y conocerá de otra manera la ciudad, la verá de otro modo. Y te habrán escuchado hablar de esa cabalgata que se realiza en conmemoración de la toma en agosto, que estáis preparando ya y que tiene algunas novedades este año. Sí, también. Bueno, poco a poco vamos un poquito más allá. Este año van más figurantes, serán 150 figurantes, aparte algo que nosotros que notábamos que le faltaba, y ha sido, bueno, gracias a la colaboración de la Sinfónica de la Trinidad, firmamos el contrato para que nos acompañen los 70 músicos y le den otro aire también más pomposo. Se le han pasado las partituras de marchas cristianas, marchas árabes, con lo cual yo creo que se van a engrandecer mucho más. También en este año se está haciendo aquí en Málaga, lo está haciendo una compañera, Rosa Morán, está haciendo el traje de la reina, que es espectacular, y poco a poco, pues cada año queremos ir incorporando pues trajes ya hechos por nosotros para no tener que alquilarlo y tal, que la verdad que son muy costosos y por eso no llegamos un poco a más, ¿no? Pero este año serán 150 los figurantes y yo espero que salga todo bien, será el 21 de agosto, a partir de las 8 de la tarde, y bueno, ya lo anunciaremos conforme vayan faltando menos días, ¿no? Y será el colofón de la feria. Sí, porque es curioso que otra de las preguntas que realizaba el guía era que se conmemoraba el 19 de agosto y prácticamente había silencio, entre las personas que... Yo te voy a lanzar un reto. Tú cuando llegue la feria de Málaga, desde el primer día hasta el último, o le dices a los compañeros que cubran feria, que le pregunten a los ciudadanos que qué se celebra, qué se conmemora con la feria de agosto. Ya verás, te va a llevar cada alegría y cada sorpresa que ni te la esperas. Ahí está la cosa, y ni por qué se retomó la feria en esa fecha, ni porque cuando se ha pensado en cambiar otra fecha se traslada a septiembre, pero no porque haga más fresquito, sino porque coincide, claro, con otra festividad, ni, bueno, la del 18 de junio ya ni hablemos, que viene ahora precisamente, sí, este fin de semana. Tenemos a los patronos que campean en el escudo de la ciudad, que residen y existen escultóricamente en uno de los primeros templos fundados por los Reyes Católicos en esa toma de Málaga, pero que prácticamente ni conoce nadie, están exentos de la propia ciudad y tienen mucho que ver, como has comentado antes, con la historia. Y también una puesta en valor. Son cosas que muchas veces tengan hasta pena, como decían, en cualquier población el patrón o la patrona es lo más grande.
Y nosotros tampoco le echamos demasiado cuenta a nuestros patronos. Y nosotros tenemos más de uno. Tenemos más de uno, ¿eh? Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Quizás hay que empezar a preocuparte de estas cosas porque ya no solamente es por cuestión de fe, sino por cuestión de historia y de tradición, que también lo vamos dejando atrás. Y yo creo que ha llegado el momento de también ponernos las pilas en este aspecto, ¿no? Y sobre todo ahora este sábado son los patronos y acompañarlos porque significa mucho para la historia de la ciudad. Así que vamos a ver si poco a poco somos capaces de ir consiguiendo... Además, de hecho, a mí me gustó mucho cómo fuisteis relacionando una cosa con otra a través de esa visita. Y en el caso de los patronos, que el 18 de junio pues tienen su festividad, coincidiendo que es sábado, pues también salen desde la Catedral de Málaga hacia la iglesia de los Santos Mártires, lo de Martiricos, el estudio y el por qué Martiricos. Claro. Hombre, Martirico, la zona del martirio, dice la tradición, que fue en el cauce del Guadalmedina, incluso en la zona de Martirico había una ermita, se ha buscado hasta la saciedad. Algunos, cuando se hacen los edificios que están en Martirico, eso de nueva planta, pues apareció un cementerio romano, algunos pareció ver que incluso podían ser parte de los restos estos. O sea, como veis, todo va muy ligado a la historia de Málaga y lo que pasa es que no debemos olvidarla. Como olvidemos la historia estamos perdidos, no seremos nada, desgraciadamente. Y entonces toda esa zona pues debe ese nombre a estos primeros mártires que en el siglo IV fueron sacrificados aquí en la ciudad. Bueno, ahora hay también una edificación, un gran proyecto, que supongo yo que habrá un estudio arqueológico previo. Bueno, ya está el estudio. Bueno, se ha dicho muchas cosas sobre eso. Se ha dicho que era el Palacio de Mahmud, que era el Casar Saisí, que era mil y una cosa. No tiene mayor importancia. Son restos de alquerías árabes y tal, que estarían a la afuera, zona de huerta, pero poco más, no tiene mayor relevancia. Además, de hecho, se están continuando con los trabajos, ya se está tapando todo para continuar con la obra, ¿no? Salvador, recordemos nuevamente las visitas a la Alcazaba, la cabalgata extraordinaria de agosto y el comienzo de las visitas a la ciudad. Bueno, las próximas visitas, que tendrán que apuntarse el día 20 de junio a partir de las 9 de la mañana en la página web de CEGRI, será para el día 23, 24 y 25 de junio y 1, 2, 3 de julio. Ya las siguientes, que tienen que estar atentos a la página web, serán para el 29, 30, 31 de julio, descansamos en agosto porque el 21 de agosto tenemos la cabalgata histórica y después sería el 2, 3, 4 de septiembre, que también le pondrán allí qué día se abre para el mes de septiembre. Y ya atentos, porque eso sí que no lo pone de momento en la página web, las visitas del centro histórico que serán por la noche, que ya la anunciaremos cuando pase un poquito más de tiempo. Una cabalgata histórica que no son carrozas como la de Reyes, sino que es una reinterpretación de la entrada en Málaga por parte de las tropas y del encabezamiento por parte de los reyes católicos de la toma de la ciudad. Estará presentada la curia, estarán representados los reyes, los soldados cristianos, los soldados árabes, los personajes Ali Durdú, pues toda la corte, Hernando de Talavera, el primer obispo de Málaga, Pedro de Toledo, o sea, todo lo que nos dice la historia y lo dicen los historiadores de aquel tiempo, pues estarán allí un año más haciendo las delicias de grandes y pequeños y sobre todo recordando, conmemorando un hecho histórico también. Pues nosotros conmemoraremos todos los hechos históricos que suceden en Málaga. Seguramente seguiremos hablando de la ciudad y con esas visitas nocturnas a la ciudad pues también nos acercaremos a la asociación CEGRI para que nos expliquéis pues todo lo que concierne a la configuración arquitectónica de la propia ciudad, al entramado de calles, de dónde vienen los nombres de las calles, de dónde viene incluso el trazado de las calles, que no es baladí, no es un trazado de la ciudad de Málaga porque así fuera, ni porque quedara bien, y invitamos a todos a que participen de esa visita, que totalmente hacéis altruista en el sentido de que solo solicitáis un donativo al final de la misma. Un donativo que lo dé para que sigamos haciendo actividades y si no, pues nada, no pasa nada, son gratuitas. Pues te agradecemos nuevamente tu asistencia, invitamos encarecidamente a todos aquellos malagueños y foráneos que quieran saber de la historia de Málaga, y ya no solo de la Alcazaba, sino de sus alrededores, desde el escudo de Málaga hasta las plantas autóctonas y aquellas que nos vinieron de otros lugares del mundo, que conozcan a la asociación CEGRI, que se acerquen, que se informen y que estén al tanto y al día de todo lo que esta asociación les traslada y les enseña, que es mucho. Muchas gracias de nuevo. Y nosotros nos vemos el lunes siguiente con mucha más Málaga, con mucha más historia alrededor de nuestra ciudad, con mucho más patrimonio y con muchas más tradiciones. No se lo pierdan, sean felices y nos vemos el próximo lunes.
Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa.